Buenas, bienvenidos a la ponencia Enseñar nociones matemáticas y geográficas en educación infantil, mediante juegos educativos TIC, análisis crítico de recursos. Este trabajo se ha desarrollado en la Universidad de Cádiz, en concreto en la Facultad de Ciencias de la Educación de dicha universidad. Los autores de este trabajo son el profesor Daniel David Martínez Romera y yo, que soy Juan Antonio Antequera Barroso. Vamos a realizar una breve introducción al trabajo que presentamos en esta ponencia. Lo primero que quiero indicar es que las TIC en el aula se consideran una herramienta didáctica importante en el desarrollo evolutivo de nuestro alumnado, incluso para enseñar nuevos conocimientos. Aunque en principio dichas TIC, muchas de ellas o la mayoría de ellas, no se han creado con tales fines educativos. A partir de las TIC se han desarrollado dos corrientes pedagógicas importantes, la gamificación y en la que nosotros nos vamos a centrar, que es el Game-Based Learning. Nuestra investigación o nuestra propuesta de innovación, mejor dicho, tiene un objetivo principal, que es identificar y seleccionar software eficiente a partir de bases de datos, como pueden ser el INTEF y el RELPE, para el desarrollo de las destrezas espaciales en matemáticas y geografía, demostrando así la posible integración curricular de ambas disciplinas, sobre todo en una etapa globalizadora e integradora como es la educación infantil. El problema que pretendemos, por tanto, analizar es el análisis de las diferentes aplicaciones TIC para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito espacial geométrico en las disciplinas matemáticas y geografía, un punto de unión entre ambas disciplinas. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Es decir, ¿cuál va a ser la metodología que nosotros empleemos? La observación y uso directo, así como la utilización de un DAFO, como herramienta de discernimiento para establecer una escala de pertinencia o adecuación de las aplicaciones educativas que pretendemos utilizar en el aula o que consideramos que se pueden utilizar en el aula dentro de este campo de las matemáticas y la geografía en educación infantil, sin despreciar la posibilidad de aplicación en otras etapas educativas como puede ser la educación primaria, educación secundaria, bachillerato o incluso el periodo de universidad. El análisis que hemos hecho de nuestra muestra, como ya hemos dicho, se ha trabajado sobre un número determinado de referencias utilizando búsquedas selectivas, tanto a nivel internacional, INTEF, como a nivel internacional, RELPE. Nos hemos fijado en una serie de características como son las que quedan reflejadas en rojo, que sea gratuito o libre, es decir, open source, o de pago, en los requisitos del equipo, es decir, el hardware y software. ¿Qué software debe tener instalado el ordenador, la tablet, el dispositivo móvil que nosotros podamos utilizar para que pueda soportar esa aplicación? Hay aplicaciones que tienen mayores requerimientos que otras. También nos hemos fijado en si está disponible para los diferentes sistemas operativos, como puede ser Windows, Linux, Android, iOS, etc. Cualquier. Buscamos siempre la mayor utilización para que no pueda existir ningún problema en ningún centro educativo donde se quiera poder aplicar. Por supuesto, que sea fácil de integrar, que esa herramienta tecnológica, esa TIC, pueda integrarse en el currículum escolar de cualquier país, cualquier comunidad, si estamos hablando de España. Que la interfaz, que el grado de complejidad pueda ser mayor o menor, que sea agradable a la vista. Tenemos videojuegos, por si nos centramos en los videojuegos, donde la interfaz es muy llamativa, pero a lo mejor no cumple esa misión educativa que nosotros pretendemos. También la disponibilidad de idiomas. Podemos quererlos que sea a nivel nacional, que sea, por ejemplo, que trabajemos en español o en castellano, o que podamos trabajar en otros idiomas como pueda ser el inglés, el alemán, francés, chino, árabe, etc. También, por supuesto, que sea atractivo como juego. También queremos darle esa parte lúdica. La parte lúdica no tiene por qué estar reñida con la parte educativa. De hecho, vuelvo a insistir que la mayoría de las TIC o de los videojuegos, si nos centramos en el tema de videojuegos, no se crearon en principio para ser educativos, sino con un carácter puramente lúdico. Pero eso no significa que sea algo malo. Y por supuesto, tanto en matemáticas como en cualquier otra disciplina, que ofrezca una serie de retos y por tanto que el alumno deba desarrollar una serie de estrategias. Es decir, que el grado de complejidad vaya aumentando a medida que vamos avanzando en el juego. Vamos a hacer una pequeña análisis y discusión de los resultados. Como quiero indicarles también que esta propuesta se encuentra en un proceso de análisis de resultados. Todavía no tenemos resultados claramente concluyentes, pero a modo de ejemplo vamos a presentar algunas de las aplicaciones que hemos estudiado, mostrando los datos más importantes que hemos extraído a partir de la técnica del DAFO, como he indicado en la introducción. La primera de las aplicaciones o herramientas TIC que quiero mostrarles se llama Pequetic. Es muy básica, pero me permite a mí estudiar toda la etapa de infantil. Puedo estudiar conocimiento del medio, puedo estudiar ciencias sociales, puedo estudiar matemáticas, lengua, etc. Como lo ven, queda reflejado muy claramente en el interfaz
tal y como les marco. Los números, el medio, nosotros, los animales, las letras. Simplemente pinchando en cualquiera de los iconos que aparece, nos dará una serie de alternativas de juegos que podemos desarrollar. Hay juegos muy básicos y a medida que vamos avanzando dentro del propio juego o de la propia aplicación va complicándose. ¿Qué debilidades presenta? Puede presentar dificultades o incompatibilidades con Flash. Ese es un problema, tenemos que tener instalado Flash o al menos que nuestro sistema operativo no lo bloquee, porque tendríamos que desbloquearlo, etcétera. Y además contamos con un hándicap, que a finales del 2020 dejará ya de funcionar. Otro de los problemas de las debilidades que hemos encontrado es que las interacciones son muy poco dinámicas y muy básicas. Estarían más enfocado, como tenemos puesto en el siguiente apartado, en el apartado de amenazas, estaría más enfocado para niños de 3, 4 años, con lo cual para niños ya del último curso del segundo ciclo de educación infantil puede resultar aburrido debido a que es bastante básico, aunque es orientativo y es interesante para poder trabajar o al menos que sea un comienzo de trabajo. ¿Qué fortalezas tiene? Que es gratuito. Eso en cualquier centro educativo actualmente puede ser un premio importante o una manera de poder utilizarlo. Posee un amplio contenido, como ya he indicado, para poder trabajar. Ofrece la posibilidad de enfrentarse a diferentes retos con diferente grado de dificultad. A medida que vamos avanzando, va complicándose un poco más, sin llegar a ser excesivo. ¿Qué oportunidades presenta? Que posee una fácil integración curricular, como ya le he indicado. Podemos trabajar ciencias sociales, matemáticas, lengua, conocimiento del medio, todo lo que nosotros queramos, en una aplicación muy sencilla y sobre todo gratuita. A continuación, si avanzamos, podemos utilizar la aplicación o la herramienta Kiki de Nanobot. Como vemos, aquí estamos en primera persona, es un robot, una especie de tanque, podríamos considerarlo así, es creado con estructuras geométricas, que se va a ir desplazando y tiene que ir atravesando diferentes pantallas. Les tengo puesto también, de igual que hice con el Pequetic, tengo puesta la dirección web a la que ustedes pueden acercarse, donde tienen más información sobre el juego, y las debilidades que hemos encontrado es que solo está disponible para Windows. Si tenemos otro tipo de sistema operativo, como puede ser Linux, ya no nos vale. Carece de explicaciones para entender el juego. Cuando nos enfrentamos por primera vez no sabemos exactamente qué hay que hacer. Nos encontramos bastante perdidos, pero poco a poco se puede ir controlando el juego. Se puede hacer reiterativo en algunas pantallas. Sobre todo en las primeras pantallas se complica eso. No entendemos de qué va el juego y las primeras pantallas parece que estamos haciendo una y otra vez lo mismo sin entender muy bien la metodología del juego. ¿Qué amenazas presenta? Que se necesita un dispositivo que reproduzca imágenes en 3D. Es decir, tenemos que tener un software instalado en nuestro ordenador que lo permita, que pueda renderizar esas imágenes y por tanto que podamos llegar a verla. El grafismo, como pueden observar en las capturas de pantalla, es muy básico, a diferencia de juegos similares como les mostraré a continuación. Fortalezas que tiene, que ofrece la posibilidad de trabajar con diferentes idiomas. Ya hemos dicho, trabajamos diferentes idiomas. También es importante que el niño desde pequeño, por ejemplo, introduzca, si nosotros somos hispanohablantes, podamos introducir el inglés como segundo idioma y esa posibilidad siempre es enriquecedora. Permite trabajar también la organización y la orientación espacial en las tres dimensiones. En todos los movimientos podemos observar, podemos ir de izquierda a derecha, delante de atrás. Tenemos todas esas posibilidades y todas las imágenes están mostradas en 3D. ¿Qué oportunidades presenta? Que puede ser un buen comienzo para pasar a trabajar juegos más complejos como puede ser, por ejemplo, el Portal o Portal 2 en este caso. Es un juego muy similar, aunque como pueden ver la grafía es completamente distinta. Ya es mucho más elaborada, más eficiente y nos permite trabajar conceptos mucho más complicados. Podemos observar cómo todo lo que es el ámbito espacial geométrico en matemáticas se puede llegar a trabajar, es decir, desde el punto de vista de sistemas de referencia. Podemos trabajar también orientación y organización espacial, así como las relaciones topológicas, proyectivas y euclidianas. Por tanto, todo eso nos dará una estructuración del espacio que le permitirá al jugador o a la jugadora poder moverse claramente por la pantalla. ¿Qué debilidades presenta? Que es de pago. Que tampoco es inmediato hacerse con el juego. Necesitaríamos un par de pantallas para enterarnos cómo funciona el juego, pero es fácil al final hacerse. Es más fácil que, por ejemplo, Kiki de Nanobot. También puede resultar mareante. Esa es una queja de la mayoría de los jugadores al principio, que puede resultar mareante porque no controlamos bien los movimientos. Puede resultar complicado aplicarlo a infantil,
aunque hay pruebas y estudios realizados que lo indican, que el alumno ya de infantil, sobre todo en el último curso del segundo ciclo, sí es capaz de controlarlo y entender qué es lo que se está haciendo. ¿Qué amenazas presenta? Que se necesita una serie de requerimientos de software para que funcione correctamente y no vaya a saltos. Y también otra de las amenazas importantes que tiene es que es fácil perderse en la tarea a realizar. Llega un momento en el que puede ser complicado y nos hace pensar bastante, que también puede ser una de las fortalezas. Como ya he indicado, de las fortalezas permite trabajar la organización y la orientación espacial y las 3 dimensiones. Y sobre todo, el empleo del conocimiento lógico-matemático nos obliga a pensar, nos obliga a razonar qué es lo que tengo que hacer. Necesito abrir una determinada puerta, porque al final se trata de abrir diferentes puertas en los diferentes niveles, pero cómo las abro, dónde las abro, cómo se hace todo ese procedimiento nos lleva a ese razonamiento lógico-matemático y, por supuesto, de cualquiera de las ciencias que nosotros podemos trabajar. ¿Qué oportunidades? Permite resolver problemas cada vez más complejos. El nivel de complejidad se va haciendo mayor a medida que vamos avanzando por los diferentes niveles que presenta el juego. A continuación les presento los datos de una investigación que se ha realizado con alumnos del grado de educación infantil, en concreto del segundo curso dentro de la facultad. Se ha llevado a cabo no con alumnos de infantil, con niños de infantil, sino con futuros maestros de educación infantil, maestros en formación. ¿Qué nos dijeron ellos sobre este juego? Que se puede aplicar perfectamente a las 3 áreas de educación infantil: a conocimiento del entorno, a conocimiento de sí mismo y autonomía personal, a lenguaje y comunicación y representación, sobre todo en conocimiento del entorno. Es decir, se trabaja mucho, como hemos visto, esas relaciones espaciales, algo que pretendíamos unir nosotros tanto desde el punto de vista matemático como desde el punto de vista de la geografía. También nos indican que se puede utilizar como un recurso complementario, algo que también vemos positivo, algo que va a ayudar a que el alumno entienda qué significan esas relaciones espaciales, ese ámbito espacial que queremos trabajar tanto en matemáticas como en geografía. Y por último, también le pedimos a los futuros maestros en formación, que nos indicaran cuál es el conocimiento matemático que se trabaja, cuál era el que ellos creían que se trabajaba principalmente. Ellos indicaron que el visoespacial, con un 44%, y el conocimiento lógico-matemático un 32%, y el conocimiento geométrico un 12%. Fíjense, es lo que nosotros hemos indicado como ventajas que presentaba el juego, como fortalezas que podía presentar el juego, ¿vale? Ahí les dejo las referencias sobre el artículo publicado. Y por último quiero mostrarles como aplicación TIC el Naraba o Naraba World. Les tengo puesto de igual manera la dirección web que pueden utilizar. ¿Qué problemas tiene o qué debilidades presenta? Que es de pago. También que no es de inmediato hacerse con el juego. Requiere un pequeño tiempo para poder dominar completamente el juego. ¿Qué amenazas presenta? Que se necesita una serie de requerimientos de software para poder mover el juego. No está dispuesto o no está disponible para todos los ordenadores. Necesitamos ya un ordenador que tenga un requerimiento de software importante. El diseño de la interfaz da la sensación de antiguo en comparación con videojuegos muy similares. Todos esos son hándicaps que pueden presentar problemas a la hora de que sea atractivo de utilizar, aunque luego, como indico con las fortalezas, permite trabajar la organización y orientación espacial y las 3 dimensiones. Se emplea de nuevo el conocimiento lógico-matemático, debemos pensar cómo evolucionar, cómo desarrollarnos como personaje en el juego, cómo superar cada uno de los retos, porque presenta, por ejemplo, un gran número de puzzles, laberinto, y es un mundo abierto. Al final también interaccionamos con otras personas. También nos da esa pauta que es importante en la etapa de infantil, esa sociabilidad o esa socialización. Y por último, permite trabajar tanto matemáticas como ciencias sociales, y eso es una oportunidad importante. Y ya a modo de conclusión, antes de acabar, quiero decir que las TIC se manifiestan como una herramienta que puede permitir afianzar el conocimiento espacial geométrico, que el uso de las TIC permite la conexión entre diferentes disciplinas como las matemáticas y la geografía, es decir, lo que buscábamos, una integración curricular. Y por último, que las TIC no nos valen cualquiera, debemos seleccionarlas en función de los conocimientos que en ese proceso de enseñanza y aprendizaje queremos incluir y sobre todo que sea adecuado a la edad que tienen nuestros estudiantes, en este caso en la etapa de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato. Y con esto termino mi ponencia y quedo a la disposición de ustedes para cualquier pregunta que deseen realizar.